¿Está listo usted para entrar en la palabra de Dios? Bueno, más o menos, pastor. No, emociones que la palabra de Dios es riquísima, ¿está bien? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te invitamos a que tú nos hables a través de tu palabra. Ya hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu toque. Qué cosa tan hermosa. Yo te pido hoy que tú nos hables a través de tu palabra, que tu palabra es verdad, es transformadora, es restauradora, cambia, separa, prepara, redarguye, hace muchísimas cosas que necesitamos hoy día. Hazlo al corazón de cada persona. Tú, Espíritu Santo, eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos recibir de parte tuya en este día acerca de tu palabra. Y yo te pido que así como tú nos has hablado a nosotros aquí en este lugar, que tú continúes tu presencia en las diferentes iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, tantos pastores que conocí esta semana, qué privilegio de poder avanzar tu evangelio junto con ellos, porque Señor, declaramos hoy, como lo hemos hecho siempre, que no competimos contra otras iglesias, para nada. Estamos avanzando un solo reino y ese es el tuyo, Señor. Que así sea tu verdad comunicada a través de las muchas áreas que tú has elegido. Señor, fortalécelos a ellos también. Bendice a sus iglesias, que ellos avancen tu evangelio donde tú los has puesto en ese día. Yo te doy gracias por ello y bendigo tu palabra en ese día, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice, amén. Una pregunta que sentí que el Espíritu Santo hizo a mi corazón hace unas semanas y decidí compartirlo saliéndome un poco del libro de Hebreo, y la pregunta fue esta: ¿está Cristo dividido? Y es un episodio muy interesante de la palabra de Dios. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, puede ir ahí, 1 Corintios capítulo 1, si desea, y vamos a estar la mayoría del tiempo, y en el libro de Efesios capítulo 4, 1 Corintios 1 y Efesios capítulo 4. Y es tan interesante porque comenzamos a compartir este tema la semana pasada. Y realmente fue algo que Dios puso en mi corazón. No estaba en la onda, por ejemplo, de seguir por ahí. Pero quiero darte una idea de lo que compartimos la semana pasada si no estuviste acá. Y tienes la oportunidad de verlo completamente gratis en nuestro canal de YouTube o escucharlo en nuestra página de internet. También puedes hacerlo completamente gratis. Ahí están los mensajes, los audios y los videos para que puedas hacerlo. Y quiero continuar con ese tema porque es súper importante. Hablamos acerca de la división. Cómo la división viene a nuestra vida muchas veces y nos separamos por cosas que son completamente tontas, y se da mucho en nuestra sociedad. Hoy nuestra sociedad es un poco, la gente se ofende bien fácil, la gente se siente dividida bien fácil, hay opiniones políticas distintas, hay opiniones o pensamientos distintos, y toda persona, nadie puede hoy día estar en desacuerdo en amor. Si yo estoy en desacuerdo contigo, tengo que odiarte, por alguna manera eso viene uno con el otro. ¿Está conmigo hoy día? Entonces mucha gente ha tomado esa posición, inclusive dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que hablar esa misma situación a una iglesia que se llama Corintio. Y Corintio realmente era una región, a los creyentes de esa región, de la manera que se hacía en el Nuevo Testamento, es que Pablo escribió una carta y esa carta la pasaban de iglesia en iglesia de la que él había plantado en el área. La gente tenía que leer esa carta dentro de las iglesias para hablar de ello. Pablo comienza a hablar acerca de ese tema y nos dice que la división son problemáticas. Y una de las cosas que vimos la semana pasada es que la división viene muchas veces por el orgullo y el dolor emocional que ya existe en las personas. Hay personas que ya están dolidas, y hay una expresión en inglés traducida rápidamente, dice que la gente en dolor causa dolor. La gente en dolor causa dolor. Y usted lo conoce. Usted se encuentra con esa persona en la tienda, usted se encuentra con esa persona en el tránsito. Una persona tiende a hacer cosas que uno dice, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué lo que era este? ¿Por qué hace eso? Porque la persona en dolor tiende a reaccionar en dolor y separar las cosas. La palabra división en la Biblia es una palabra muy común para usted y para mí, y es la palabra rotura. La traducción literal de la palabra división en la Biblia es la misma palabra para rotura. Y una de las cosas que yo quise compartir, que Dios quiere que sepamos, es que cuando usted y yo tenemos opciones, muchas veces elegimos la que queremos. Pero cuando las opciones son limitadas, pensamos dos veces antes de tomar la decisión. Una de las cosas que yo le compartí es que cuando usted y yo teníamos nuestro roperito, ¿verdad? Le compartí a ustedes, tal vez ustedes que se criaron aquí en Estados Unidos, muchos de ustedes tienen varias ropas, tienen alcance de diferentes ropas, pero si usted se crió tal vez en pobreza o en limitación, siempre existía lo que se llamaba la ropita dominguera. ¿Se recuerda de eso? Y la ropita dominguera era la mejor que usted tenía, solamente se utilizaba el domingo. Porque el domingo se iba a la iglesia, el domingo se salía al parque a comer helado, etcétera, etcétera. Así que uno nunca utilizaba su camisita dominguera para cualquier cosa.
No se la ponía ni lunes, ni martes, ni miércoles para jugar. No se atreva. Ni jueves, ni viernes. Un sábado tal vez si había un evento. Pero el domingo esa ropa era especial. Y la ropita dominguera era especial porque si usted tenía recursos limitados, era la única opción que usted poseía. Era la única opción. Y es por eso que Pablo nos invita a pensar antes de dividir. Mire cómo lo dice Pablo. Lo dice así, 1 Corintios 1, 10 al 13 dice: os ruego. Wow. Pablo comienza a compartir en una manera muy transparente y muy interesante. Dice: os ruego, le estoy pidiendo, le estoy rogando que escuchen lo que le digo. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted? Pablo está implorando. Pablo no está escribiendo palabra vacía, está implorando, diciendo: te estoy pidiendo, te ruego por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿cuál es esa palabra? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice: hey, si ustedes solamente tienen una opción, una misma mente, un mismo corazón, un mismo pensamiento, entonces no tomen a la ligera lo que poseen. Y lo que yo compartía con ustedes la semana pasada era esto. Es que cuando nuestras opciones son limitadas, si yo tengo solamente una camisa, no la maltrato. Pero cuando tengo muchas opciones, me da lo mismo aquel y aquella, yo causo una división. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Es una rotura. Y cuando nosotros hacemos eso a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras relaciones, suena muy distinto en nuestra vida. Pablo dice: yo te ruego que no hagas eso. Te ruego que no tomes la opción que está sobre tu vida y la tomes tan a la ligera que estés dispuesta a separarla. Versículo 11, mire lo que sucede en la iglesia. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, personas de la iglesia, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Es decir, en la iglesia habían divisiones. No estoy diciendo que se esté dando aquí en la iglesia de otra persona, gloria a Dios. Pero Pablo dice: no sean sectarios. Yo soy demócrata, yo soy republicano. Yo soy del fulano, yo soy de aquel. Messi o Ronaldo, gloria a Dios, decide usted. Betty la Fea o cualquier otra novela que le haya gustado. Pablo dice: no se divida, no cause una rotura en su vida por cosas que realmente no traen un valor eterno. No seamos sectarios, dice Pablo. No seamos de aquel o del otro, o yo soy de aquel, y Pablo dice aquel o de Pablo, o yo soy de Apolos, que era un buen maestro, o Cefas, que era el otro nombre para Pedro. Es decir, que en la iglesia de Corinto hay gente que decía: a mí me gusta como predica Pedro, así que yo voy a escuchar cuando Pedro predique. No, Pablo es mejor porque Pablo fue el que plantó la iglesia. No, no se olvida, Apolos es mejor maestro porque dicen Hechos que era mejor maestro de la palabra de Dios. Pues entonces yo soy del mejor de todo, que es Cristo. Le gané a ustedes. Pablo dice: ¿qué tontera es esa? Y hace la siguiente pregunta, versículo 13. ¿Acaso está Cristo dividido? Es decir, ¿acaso Cristo se separó basado en denominaciones o sectores o diferentes? ¿Está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Es decir, ¿fue el maestro fulano, el aquel de YouTube o el que predica en aquí iglesia, que murió por usted? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Qué profundo la enseñanza de Pablo acerca de nosotros entender la unidad que Dios quiere traer a nuestras vidas, porque Jesús mismo habla acerca de ello. Es increíble. Jesús nos dice: hey, no se dividan, no se rompan, no traigan una rotura por cualquier cosa dentro de sus vidas, porque es mucho más profundo lo que yo estoy haciendo en sus vidas.
En una de esas ocasiones, en Lucas capítulo 9, se lo leo a usted, los discípulos, Jesús los envía a predicar y salen a predicar y cosas tremendas suceden, personas son liberadas, sanadas y vienen hablando con Jesucristo y le dicen lo siguiente: maestro, le dicen acá, Lucas, si me lo pone acá, le dice, y Juan les dijo, Jesús, le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro. Wow. Es decir, la gente vieron, hey, este fulano que se cree está utilizando nuestro método. No, olvídate, tú no sabes, tú no eres de nuestro grupo, así que deja hacer eso. La respuesta de Jesús es tan profunda. Versículo 50 dice así: y Jesús, ¿quién les dijo? No el pastor, no nadie. Estamos leyendo juntos la Biblia. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Está a su favor. Increíble eso. Un aplauso a Dios. Increíble. Jesús dice, ¿para qué se están peleando? Si estamos avanzando un mismo reino, una misma cosa. Si alguien lo está haciendo un poquito distinto, déjenlo que lo haga distinto. Mientras lo central es lo central, entonces estamos caminando en una misma opción, en una misma dirección. ¿Está conmigo hoy día? Y es por eso que yo quiero que usted sepa 3 cosas acerca de lo que es la iglesia y de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. 3 cosas súper importantes. Si usted es uno de esos que toma nota, le va a funcionar en su vida, le va a funcionar en su diario vivir, para que entiendan cómo reorganizar su vida. Si su vida está fragmentada, tu matrimonio, tu disciplina, tu negocio, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué ha traído una rotura? Dios quiere unificar esas cosas porque Cristo es uno en cualquier área de nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Número 1 es eso, es que Cristo es la cabeza. Y es importante saber, usted y yo, que Cristo es la cabeza, que Cristo es el director de la orquesta, que Cristo es el principal en nuestra vida, que Cristo es el centro. Y toda iglesia que no pone a Cristo como la cabeza pierde el énfasis de lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Cristo es la cabeza. Y por consecuente también debe serlo en nuestra vida. De hecho, dice en el libro de Efesios, si no me equivoco, hablando acerca del matrimonio, dice que Dios, que Cristo es la cabeza del hombre, así como el hombre es la cabeza del hogar. Pero nunca pone al hombre de cabeza del hogar sin primero poner a Cristo. Y si estamos teniendo problemas en nuestros hogares, posiblemente quitamos a Cristo de la cabeza. No se disguste conmigo. Es lo que la Biblia dice. Dice que Él es la cabeza. Él es la cabeza de su iglesia. Y cuando la voluntad de hombre se vuelve mayor que el deseo de Cristo, entonces hay divisiones, separaciones, luchas. Y yo entiendo que no todo es ideal. No todas las cosas se dan ideal. Hay personas que no van a funcionar, o hay enfermedad que no nos permiten ser de una manera. Yo entiendo que vivimos una realidad quebrantada, pero dentro de lo normal, Dios desea que nosotros entendamos que Él es la cabeza, que Él es el centro. Y cuando sentimos una división en nuestro negocio, tal vez Cristo no es la cabeza de tu negocio. Tal vez estás haciendo cosas fuera de lo que la cabeza realmente desea de tu vida. Está conmigo hoy día. Y eso es lo que Cristo desea que entendamos cuando hay una separación en nuestras opciones. El libro de Colosenses lo dice así. El libro de Colosenses dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo vino primero que todo el mundo, y todo lo que estamos aquí estamos porque Él quiso. Pablo está diciendo, olvídese de eso. Usted puede decir, querer, hacer, pero así es que funciona. Todo lo que existe por Él es sostenido y por Él subsiste. Versículo 18. Y Él, hablando acerca de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, y describe el cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que en todo sea el principio, para que en todo sea el primero, para que en todo sea el gobernador de cualquier área de tu vida. Si estás luchando en algún área de tu vida fragmentada, pon a Cristo en la cabeza de esa área de tu vida. Pon a Cristo. Porque cuando pones a Cristo, vuelves al orden que Él desea en tu vida. Y de repente
las cosas comienzan a funcionar como Él las ordenó. Está conmigo en este día. En el libro de Efesios comienza a decirnos el apóstol Pablo, hablando acerca de eso, de que entendamos que Cristo es la cabeza y que Cristo no está dividido, no se fragmentó. No hay un Cristo bautista, hay un Cristo menonita, hay un Cristo metodista y un Cristo católico. Hay un solo Cristo. Un solo Cristo. Solamente fue uno que murió en una cruz y solamente fue uno que resucitó y venció a la muerte. No hay varios Cristos, solamente uno. Cristo no está dividido en ninguna manera. Hay opiniones acerca de Cristo, pero Él es uno solo. Efesios 4, 11 al 16 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y podemos hablar la implicación teológica de ese versículo, pero dice: hey, yo puse ciertas personas con ciertos dones en medio de ustedes. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, una vez más, ¿del cuerpo de quién? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Es tan interesante cuando hablamos acerca de la rotura de algo, porque si decimos que el cuerpo es de Cristo, el cuerpo no me pertenece a mí. Si esa camisa fuera la camisa de mi primo y yo se la rompo, hay problema. Hay problema. Y es por eso que no debe ser tan fácil nosotros dividir ciertas cosas en nuestra vida que le pertenecen a Cristo. Vino tirando piedra el pastor hoy día. ¿Qué le pasa? Versículo 13, ¿está conmigo todavía o se quiere ir para la otra iglesia que le van a hablar más bonito? Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos, mire qué lindo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dice que el punto de estar juntos y de caminar en la vida cristiana es llegar a parecernos al pastor. ¿A quién es que hay que parecerse al fin y al cabo? A Cristo, porque Él es el único que no está dividido, es el único que no es fragmentado, Él es el único que es completo en todas las áreas de su vida. Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice: aprendamos la verdad de Cristo, para que cuando oigamos algo que no suena como Cristo, no salgamos corriendo. No nos dejemos llevar de la corriente, porque al fin y al cabo Él es la cabeza, Él es el centro, Él es el énfasis, Él es el más importante, el que murió y resucitó por ti y por mí. Es Cristo el único, Él es el centro. Es acerca de Jesucristo. No seamos engañados en el error. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor. No por obligación, no porque el fulano dijo, no porque si me ven en la iglesia. No. En amor, porque deseo hacerlo. En amor, crezcamos en todo, que es aquel la cabeza. Una vez más, esto es Cristo. Pablo está repitiendo el punto una y otra vez y otra vez. Es como cuando usted fue a clase y el maestro repitió la lección toda la semana, hasta que usted dice: ya maestro, pero hemos hablado de eso la semana entera. El maestro dijo: es que todavía no lo aprendes. Así que Pablo comenzó con Cristo y sigue con Cristo diciendo: el propósito es eso. Versículo 16: de quien todo el cuerpo, usted y yo, ahora está hablando nosotros, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué más? En amor. Y la Biblia es escrita: Cristo la cabeza y la iglesia, nosotros, un cuerpo unido en función. Y dice que cada cosa hace su función. El problema es, el mejor ejemplo de un ministro hacer eso. El problema es que muchos de nosotros andamos buscando gloria, porque a los miembros visibles muchas veces se le da la gloria. Si usted es una mano del evangelio, pues la gente ve su mano. Tal vez, uy, qué mano más intensa. Oh, es una mano grande, fuerte, qué precioso. Pero si usted es el riñón del cuerpo de Cristo, nadie va a decir: qué riñón más lindo, está limpiecito, está filtrando como debe. Nadie dice eso.
Sin embargo, Pablo dice, el cuerpo no puede funcionar sin uno y sin el otro. Si le quitan el riñón a usted, lo ponen en una máquina. Se llama diálisis, o los riñones, debería decir. Y tal vez hay muchas iglesias o vidas cristianas que están en diálisis. Porque aquellos que debieron ser los riñones, decidieron partir. Y es por eso que cuando limitamos esas opciones, no traemos una rotura ni al cuerpo de Cristo, ni a nuestras vidas, ni a lo que hacemos, sino nos mantenemos unidos y caminamos en Dios. Y es tan poderoso entender eso, porque dice que somos un cuerpo, una función. Cada quien hace su función. Si usted llega acá y usted tiene niños y no hay maestro, usted lo va a sentir de una vez. Y yo voy a recibir un email al día siguiente: pastor, llegué a la 1 y no había maestro dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible? Porque yo vengo temprano a dejar a mi niño y los maestros no lo atendieron. Pero ¿qué tal si esa persona se le bajó una llanta? En vez de asumir que son unos haraganes, no llegan a tiempo, mira, lo más seguro se quedó viendo la televisión hasta tarde, comiéndose unos tacos, llegó a la iglesia tarde y no recibe al niño en la clase. ¿Qué tal si fue que se le bajó una llanta en camino a la iglesia a servirle a su niño? Está problemático el mensaje de hoy. Ni yo quiero sentarme ahí hoy, ¿no? Déjeme dejarlo tranquilo un rato usted. Gracias hermano Jorge. Porque, punto número 2, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y al ser un solo cuerpo dentro de Cristo, necesitamos entender que aunque no hay autonomía de pensamiento. Es decir, el evangelio no vino a ser fragmentado, no vino para que cada quien cojamos nuestro pedazo. Estamos haciendo lo mejor posible y ninguna iglesia tiene el evangelio perfecto. Porque todos nosotros, Pablo dice que tenemos una interpretación, vemos oscuramente, pero lo que sí debemos saber, y es mi último punto y lo voy a adelantar, es esto: es que hay una esencia del evangelio en la cual debemos ser unificados. Y por eso es que Cristo es la cabeza de lo que hablamos. Porque Él es el que cumple absolutamente todo lo que Dios le envió a hacer para usted y para mí. Está conmigo hoy día. Somos un solo cuerpo, funcionamos de una manera juntos. Debemos ayudarnos. Escuché una historia, se la cuento. Había una pequeña aldea en medio de los árboles. Y en esos arbustos al pie de la montaña vivía un hombre paralítico de sus pies y que apenas podía moverse arrastrándose por el suelo. También vivía frente a su choza un hombre ciego y testarudo. Estos hombres se habían enemistado de tal manera que vivían peleando hasta el punto de llegarse a desear la muerte el uno al otro. No codea a nadie al lado suyo, quédese tranquilo. Y un día hubo un incendio en el bosque y el fuego comenzó a consumir todas las chozas de las aldeas y la gente salió corriendo del lugar, pero nadie ayudó al hombre ciego ni al hombre paralítico. Aquellos hombres gritaban pidiendo auxilio. El ciego daba vueltas dentro de su patio sin saber cómo escapar y no lograba discernir por dónde estaba el camino. El hombre paralítico podía ver el camino, pero no tenía la fuerza suficiente para arrastrarse a través del bosque sin que el fuego le consumiera. Y cuando se dieron cuenta que la única manera de salvarse el uno al otro era ayudándose, hicieron un plan. El paralítico le ofreció ayuda al ciego diciéndole: mira, si tú me cargas, yo te guío. Si tú me cargas, yo te guío. Y así lograron salvarse de la muerte y del fuego de la aldea. Y es tan interesante entender eso, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros ofrece al cuerpo de Cristo el valor que traemos. Pero también cada uno de nosotros tiene un área de la vida donde nos falta algo, porque no existe la perfección en la humanidad. Y Pablo dice así en 1 Corintios 12:12, dice: porque así como el cuerpo es uno, usted y yo, uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿en quién? En Cristo. Así también en Cristo. Es tan poderoso eso, que usted y yo
como un cuerpo venimos a ayudarnos, a caminar juntos, a fortalecernos, a llevarnos a una mejor posición en Dios, a avanzarnos. Usted funciona de una manera, usted es bueno para eso, es bueno para aquello, y cada uno comienza a caminar. El poder muchas veces de los matrimonios es que usted y yo muchas veces decimos, oh, la gente se complementa, o decimos lo siguiente, oh, ella es mi media naranja. ¿Han escuchado esa expresión también? O también tratamos de ver cómo el otro nos ayuda, pero primero tenemos que ser completo en Cristo, primeramente porque Él es la cabeza, y segundo, funcionar juntos. Cada uno de nosotros ofrece algo hermoso a la relación. ¿Está conmigo hoy día? Lo estoy compartiendo desde el área del matrimonio porque así lo compara la iglesia. Cristo compara la iglesia en forma de un matrimonio. Dice la palabra de Dios que usted y yo, la iglesia, somos la novia de Cristo y que Él viene por su novia algún día. Esa es nuestra esperanza, amén. Y es tan poderoso entender esto porque cada quien ofrece el valor que trae para avanzar el cuerpo de Cristo. Y eso es poderosísimo. Por eso no hay cosa que me trae más gozo cuando veo a las diferentes personas sirviendo dentro de la iglesia, haciendo lo que puedan con la habilidad que tienen, trayendo y embelleciendo lo que es el cuerpo de Cristo de una manera increíble. Y eso es lo que Dios desea, que usted y yo ofrezcamos nuestra área para caminar juntos y funcionar juntos. Y eso sucede muchas veces en su trabajo, en su matrimonio, en su casa, en lo que hace. Mi esposa y yo podemos decirle miles de cosas en las cuales somos distintos. Pero el matrimonio solamente funciona cuando utilizamos nuestras diferencias para fortalecernos. En los primeros años de nuestro matrimonio utilizamos nuestras diferencias para pelearnos. No se haga el santo, que usted se echó su peleadita también. Sin embargo, hemos tenido que aprender que nuestras diferencias funcionan en cierta manera. Ella tiene un lado muy artístico, ve la vida con unos ojos distintos. Y me ayuda a mí a ver la vida de esa manera también. Yo le he contado muchas veces a usted eso. Que vamos manejando y está el sol descendiendo, esos atardeceres de California precioso, amarillento. Wow, qué sol más lindo. Y yo, préstame los lentes de que se me está molestando ese solazo. Ella enamorada de la cuestión. Y que va, mañana es otro día, hombre. Distintos, pero utilizamos. Ella tiene una conexión con los niños muy distinta a la que yo tengo. Ella comprende las cosas muy distintas como yo la veo. Y es tan poderoso nosotros poder hacer eso, poder caminar juntos en nuestra diferencia, porque Cristo es la cabeza, por encima de todo. Nosotros somos un cuerpo y funcionamos en esa habilidad. ¿Está conmigo hoy día? Quiero terminar con esto, que aprendamos juntos como iglesia, porque Cristo no está dividido ni fragmentado. Número 3, súper importante. Cuando Cristo es la cabeza y nosotros entendemos que somos el cuerpo, hacemos lo número 3. Nosotros reflejamos sus pensamientos. Porque lo importante de entender es esto, que lo que nosotros pensamos define nuestras acciones. Lo repito, lo que nosotros pensamos define nuestras acciones. Una vez más, lo que nosotros pensamos define nuestras acciones. Usted no va a ir más allá de su manera de pensar. Y es algo importantísimo. Si usted piensa que el problema en su familia, y tal vez lo sea, hay cosas que se dan, es su familia o su hijo, lo que sea, entonces solamente va a ir hasta ese momento. Hay que buscar otra forma de pensamiento para ir avanzando en su negocio, en sus finanzas personales. En cualquier manera que usted lo ve, uno solamente avanza hasta el nivel de pensamiento que posee. ¿Está conmigo hoy día? Y no le estoy hablando de una cosa, no, la Biblia lo dice de esa manera, pero después lo hablamos. Porque Pablo dice que seamos de un mismo pensar en 1 Corintios 1:10. Y la Biblia nos llama que debemos pensar igual, que no traigamos divisiones. De hecho, Dios odia las divisiones y la gente que trata de separar de una manera increíble, que me da pavor pensar que alguien lo haga. Mira lo que dice el libro de Proverbios 6:19. Dice, el testigo falso, luego de hablar de 7 cosas que odia Dios. Dice 7 cosas que odia Jehová, y una de estas es esta. El testigo falso que habla mentiras. Cuando usted habla mentira de forma falsedad, Dios odia. Utiliza la palabra odio en Proverbios. Lo detesta. Pero mire la siguiente. Y el que siembra discordia entre los hermanos. No es mi opinión. No es la opinión de una persona en televisión. Es la santa palabra de Dios. Donde Él dice, a mí no me gusta donde la gente viene a crear división a propósito. No me gusta.
Y Dios nos invita a nosotros a evaluar inclusive nuestras propias acciones cuando estamos en eso. Estaba frente a una situación un poco difícil una vez y me estaba frustrando porque yo tenía una opinión distinta a la opinión que se estaba haciendo. Y yo recuerdo manejando de mi casa hacia la iglesia pensando, bueno, eso y aquello. Y yo recuerdo que salió una frase de mi boca y se ha convertido en mi frase diaria por años ahora, en mi frase de pensamiento. Donde digo, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a ser el problema, sino voy a aportar la solución. Y cuando yo dije esa frase en mi automóvil, estaba solo, venía orando y dije, no voy a ser el problema, voy a aportar la solución. Desde ese día en adelante la situación cambió. Increíble, porque ahora yo no pienso, ¿cómo voy a? No, porque aquí se hace aquí se hace allá. No, yo no pienso, ¿cómo? Sino, hey, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo mejorar eso? ¿Qué cosa puedo hacer para que eso funcione? ¿Qué tal? Inmediatamente mi forma de pensamiento cambió. Simplemente con decir una frase, no voy a aportar al problema, voy a proveer la solución. Y es tan poderoso, si usted y yo lo vemos de esa manera en nuestra vida, es transformado, porque es lo que Dios quiere, que no seamos personas que a propósito traemos un problema para hacer la separación. ¿Está conmigo hoy día? Porque era un problema tan grande en la palabra de Dios que Pablo tuvo que hablar acerca de ellos. Pablo en el libro de Tito está hablando acerca de ellos a Tito, ayudándole a hablar acerca de una situación que se había venido dentro de la iglesia, habían separaciones, la gente está hablando, porque era tan difícil en aquel entonces, porque una vez que Cristo resucitó y se fue al cielo, tal y como sucede hoy día, se quedaron facciones de la creencia. Estaban los apóstoles originales, unos cuantos de ellos, en Jerusalén. Entonces estaba Pablo, que no es un apóstol original, pero eventualmente fue ungido como tal por medio de la iglesia, por el llamado de Jesucristo. Y vino Pablo, pero Pablo tenía un llamado distinto. Pablo tenía un llamado a un grupo de personas llamado los gentiles. Y en la Biblia a los gentiles lo meten todo en una categoría. Cuando usted lee la Biblia, la palabra son dos palabras. Están los judíos y están los gentiles. Son dos grupos. La Biblia nos divide en dos grupos. Los judíos, obviamente usted es judío, sea por descendencia, por conexión, o están los gentiles, es decir, el resto del mundo. ¿Está conmigo? De cualquier lugar que venía. Y Cristo dijo, cuando descienda el Espíritu Santo vendrá sobre todo en todas áreas, incluyendo Samaria y hasta el fin de la tierra. Es decir, que el evangelio iba a salir del lugar donde había llegado al principio. ¿Está conmigo hoy día? Sin duda, Israel sigue siendo el centro del corazón de Dios. La palabra de Dios dice que oremos por la paz de Israel, que nos enfoquemos, Señor, que lo honremos. Así que nosotros seguimos y creemos exactamente en eso. Pero luego Cristo hizo una expresión tan poderosa acerca de extender el evangelio fuera de ellos para alcanzar personas que no creían de la misma forma de ellos. Y ese evento usted lo puede leer luego en su casa, comienza en Hechos capítulo 10, cuando Dios tiene que convencer a Pedro de comer carne de cerdo, porque los judíos no lo comen en una visión, físicamente no lo hizo en una visión, y Pedro le dijo, no, así no funciona, etcétera, puede leerlo, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo llamo puro, tú no llames impuro. Así que Dios está encaminando a algo. Pablo agarra a uno de esos muchachos de la ciudad de Grecia, y este muchacho se llama Tito. Lo disipula, mira muchachón, yo te voy a enseñar, no te preocupes, ven conmigo. Lo toma, comienza a enseñar la palabra de Dios. Tito se vuelve un hombre de Dios predicando junto con Pablo, poderosísimo. En una de esas van a visitar a la región de Galacia. Y la gente se entera, unas personas, un sector que se llama judaizante, que eran aquellos cristianos que creían en Cristo, pero querían vivir la vida de acuerdo a las leyes judías. Y Jesucristo había dicho a través de la iglesia del libro de los Hechos, ¿sabes qué? Esto es para nosotros, usted si desea hacerlo puede hacer, pero no es una obligación sobre su vida. Así que dice la palabra de Dios que vinieron esta gente. A ver, escuche eso. Usted tiene que leer la Biblia como si fuera casi telenovela. ¿Está conmigo? A mí me encanta leerla así. Escuchos, Pablo dice, esta gente vinieron desde fuera para ver si Tito había sido circuncidado. Libro de Gálatas, capítulo 2. Puede leerlo en su casa por si no le cree el chisme al pastor, ¿verdad? Pablo dice, pero no nos atrevimos a darle ni una esquinita a esa gente. Porque eso no es lo que Dios desea. No nos atrevimos a darle ni una esquinita. Ven, porque cuando usted y yo no entendemos el pensamiento de Dios acerca del centro del evangelio, nos fragmentamos en cosas que no agregan a la palabra central de la eternidad en su vida. Y Pablo dice así en Tito, le dice Tito,
Te voy a dar un consejo. Versículo 3. Este mensaje es digno de confianza, hablando acerca de la salvación por medio de la gracia. Y quiero que los recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas ¿qué? Buenas obras. Eso es excelente y provechoso para todos. ¿Usted sabe por qué Pablo dice eso? Porque el que está ocupado no tiene tiempo de hablar disparates. I'm moving on para que no haya problema. Pablo dice, ocúpese en buenas obras. Ocúpese en ayudar al necesitado. Ocúpese en ayudar al prójimo. Ocúpese en extender la mano. Ocúpese en hacer cosas buenas. Y deje lo siguiente: evite las necias controversias y genealogía y las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. ¿Usted está leyendo la Biblia junto conmigo? Carecen de provecho y de sentido. Versículo 10. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Porque Pablo está diciendo, el centro del evangelio no es la división. El centro del evangelio no es que estemos fragmentados. Cristo como la cabeza, usted y yo como el cuerpo, necesitamos pensar como Cristo. Y Pablo termina con esto, y con eso termino. Efesios 4, capítulo 3 y 6. Yo sé que hoy no es un mensaje de gloria a Dios, amén, vamos saltando, remolineando, nada de eso, ¿verdad? Pero es importante que en la iglesia también aprendamos lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Efesios 4 dice así Pablo, para que entendamos lo que él quiere. Solícitos en guardar, es decir, háganse, apúrense en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la ¿quién? De la paz. Somos un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de esta vuestra vocación. Mire Pablo, versículo 5. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todos. Porque Cristo no está dividido. Cristo no está fragmentado. Dios es único y es el centro de absolutamente toda nuestra vida. Absolutamente toda nuestra vida. Porque en el momento que removemos a Cristo de la cabeza en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro centro, en nuestro pensamiento, inmediatamente vamos a diluir lo que Él quiere decir a nuestra vida. Y hoy día Él desea que usted y yo tengamos una cosa: que Él es el centro de absolutamente todo. Que hay una fe en la cual creemos. Que hay un Dios en el cual creemos. Que hay un Cristo en el cual creemos. Y Él debe ser el centro de absolutamente todo en nuestra conversación. Él debe ser el centro de donde emana absolutamente todo lo que hacemos. Y juntos, cada quien, aún con unos cieguitos, unos tuertos, unos cojos, uno aquello, nos apoyamos los unos a otros, avanzando a un solo reino, que es el de Cristo en ese día. Y si hay algo en tu vida que está dividido, la pregunta es esta: ¿es Cristo la cabeza en esta área de mi vida? Y si no lo es, yo te invito a que esa semana tú comiences a hacer un esfuerzo en volver a poner a Cristo en el centro de tus relaciones, de tu vida, de tu negocio, de tu salud, de tus decisiones. Y